Antes de continuar hablando de desarrollo en Laravel, vamos a hablar en este video acerca de Laravel Homestead. Laravel Homestead es el entorno de desarrollo que nos ofrece Laravel y nos sugiere utilizar para tener una experiencia de desarrollo mejor. Si es que no quieren utilizar por alguna razón Homestead, está bien y pueden utilizar otras alternativas como WAMP o como XAMPP. ¿Qué es Laravel Homestead? Laravel Homestead es una caja, un box, que trae empaquetado muchas de las características, más bien dicho, todas las características y herramientas que necesita Laravel para funcionar. Si vemos en la documentación, vemos un listado de todo lo que trae. Trae Ubuntu 16.04, Git, PHP 7, MySQL, Nginx y muchas otras cosas súper interesantes. Laravel Homestead es un box que se puede correr en una máquina virtual, sea de VirtualBox o de VMware, cualquiera de las dos. Y como he dicho, se utiliza mediante boxes que son administrados mediante Vagrant. De manera que las dos primeras cosas que deben tener instaladas en sus computadores son VirtualBox o VMware y Vagrant. Esto es muy fácil, solo tienen que ir a las páginas oficiales de VirtualBox y de Vagrant, descargar los instaladores correspondientes a su sistema operativo, Windows, Linux o OS X en el caso de Mac, y en el caso de Vagrant de igual manera. Descargan, instalan y ya podemos empezar con los demás pasos. Una vez que han instalado Vagrant, debemos simplemente abrir una consola y descargar el box de Laravel Homestead. Abrimos un terminal, nos aseguramos de estar preferentemente en nuestro directorio raíz y pegamos el comando. Esto va a descargar todo el box. Es un poco pesado, de manera que dependiendo de su conexión a internet va a demorar más o menos. En el peor de los casos puede tardar hasta un par de horas, de manera que deben ser pacientes y esperar a que descargue todo el box. En mi caso yo ya tengo descargado el box de Laravel Homestead, de manera que me dice la consola que no necesito descargarlo nuevamente. Ustedes deben esperar a que se descargue. Y por cierto, antes de empezar a descargar les va a preguntar si necesitan el box para VirtualBox o para VMware. Así que deben elegir el que vayan a utilizar. Muy bien. Una vez que se haya descargado totalmente, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es clonar el repositorio de Git de Laravel Homestead. Nuevamente nos aseguramos de estar en nuestro directorio raíz, yo sí lo estoy, y vamos a clonar el repositorio. Vamos a ver, me dice que ya existe la carpeta Homestead. Es porque yo la cloné hace un momento, pero para demostrar voy a eliminarla y voy a volver a clonarla. Muy bien, se ha clonado. Y si hacemos un listado de los archivos, se nos creará esta carpeta Homestead. El siguiente paso es entrar a esta carpeta. Y una vez adentro, volvemos a la documentación y vemos que nos dice que debemos ejecutar este archivo, el init.sh. De manera que corremos el comando bash init.sh. Y me dice si deseo sobreescribir la carpeta de configuraciones que yo ya tenía creada. En su caso, si no lo han creado antes, no les va a dar esta advertencia. Pueden continuar con total normalidad. Muy bien. El siguiente paso. El siguiente paso es ya configurar las características de nuestra máquina virtual que se va a crear. Para ello debemos salir del directorio de Homestead. Y si hacemos un listado de todos nuestros archivos y carpetas ocultas, cuando se ejecutó el comando bash init.sh, esto creó un nuevo directorio, que es el de aquí, el .homestead. Es a este al que debemos entrar. Vamos a entrar, vamos a ver lo que contiene. Y este es el archivo que nos interesa en este momento, el homestead.yaml. Vamos a editarlo, voy a utilizar Sublime. Muy bien. Y es bastante descriptivo todo el paquete de configuración. La IP vamos a dejar a la misma. La memoria es cuánta memoria
RAM van a asignar ustedes a la máquina virtual que se va a crear. En mi caso voy a simplemente 512, está bien. Lo demás vamos a dejar tal como está. En esta parte es importante que ustedes tengan ya creadas las llaves SSH en sus sistemas. Si no lo tienen configurado todavía, si tienen Linux o si tienen Mac, simplemente deben correr estos comandos, este comando, perdón, SSH keygen. Luego lo ejecutan y les va a hacer algunas preguntas. Pueden darle enter a todo lo que está por defecto. Y cuando hayan hecho eso, voy a salir de este directorio, se les va a crear la siguiente carpeta, que es la que está aquí, .ssh, que es la que va a contener las llaves privadas y públicas. Estas llaves son con las que Homestead se va a comunicar con nuestro computador local, la máquina virtual con el computador local. Si vemos, aquí están las dos llaves, la pública y la privada, que están referenciadas aquí en el archivo de configuración. Muy bien. Si continuamos con la configuración, por cierto, para quienes utilicen Windows es un poco más difícil generar estas llaves. Hay muchos tutoriales en el internet que tratan sobre cómo crear en Windows las llaves SSH, de manera que pueden buscar en Google y van a encontrar mucha información sobre cómo crear. Aquí hay uno que, por ejemplo, nos dice que podemos hacerlo descargando este programa llamado PuTTY, y con él podemos generar nuestras llaves. Pueden buscar la información y luego pasan al siguiente paso. Muy bien. Lo siguiente es configurar los folders. Los folders son donde nosotros vamos a alojar nuestros proyectos. En este caso dice que va a crearlo en el directorio local en la carpeta code y lo va a mapear en la máquina virtual a home vagrant code. Ambos nombres deben estar iguales. Si quieren pueden dejar el mismo. Yo personalmente suelo poner otro nombre. Voy a poner proyectos. Y el siguiente es esta entrada, sites. Aquí vamos a configurar todos nuestros sitios o todos nuestros proyectos que vayamos a correr en la máquina virtual de Laravel Homestead. Siguiendo el ejemplo que hicimos en el video anterior, me parece que era de un blog, podemos cambiar a algo como blog. Si quieren pueden dejar el app mismo. Yo suelo cambiar de extensión como ustedes deseen por .dev. Y debemos asegurarnos de mapear. En este caso ya no es code, sino como yo le cambié arriba, voy a poner proyectos. Y dentro de proyectos va a haber una carpeta que contenga mi proyecto, la carpeta llamada blog. Y dentro de blog va a estar la carpeta public, que ya es específica de Laravel, que es de donde va a ingresar el navegador cuando llamemos a blog.dev. La siguiente entrada son las bases de datos. Aquí vamos a especificar los nombres de las bases de datos que queremos que Homestead nos cree. En este caso voy a crear una que se llame blog para nuestro proyecto. Muy bien, esas son todas las entradas que necesitamos editar por el momento. Voy a guardar el archivo y vamos al siguiente paso. Veamos, en el siguiente paso nos dice... Sí, ya podemos podemos iniciar la máquina virtual. Para eso debemos ubicarnos nuevamente en la consola. Vamos a entrar a nuestro archivo Homestead. Y dentro de nuestro archivo Homestead vamos a correr el siguiente comando. Vagrant app. Vamos a esperar. Y está empezando a crear la máquina virtual en nuestro VirtualBox. Esto puede demorar, dependiendo de la capacidad de sus computadores, un par de minutos, de manera que voy a pausar el video mientras termina de crearse toda la máquina virtual. Muy bien, la instalación ha terminado correctamente. Si es que ustedes quieren ver lo que pasó, vamos a abrir la aplicación de VirtualBox y vamos a ver que se ha creado aquí. Miren, ya está Homestead
corriendo el entorno, la máquina virtual, el entorno de desarrollo que nos ofrece Laravel. Muy bien, un paso que omití antes de lanzar la máquina virtual es configurar el archivo de hosts. Vamos a hacerlo en este momento. Para editar este archivo, quienes estemos en Mac o en Linux, debemos editar el archivo etc hosts. Para quienes estén en Windows, deben editar el archivo hosts que está en esta dirección, en Windows, System32, Drivers, etc hosts. Si están en Windows, les recomiendo que podrían editarlo, por ejemplo, con el bloc de notas, pero que primero abran el programa bloc de notas con permisos de administrador. Luego, cuando el programa esté abierto, van a Archivo, Abrir, buscan esta dirección, escogen el archivo y entonces lo editan. Si no lo abren con permiso de administrador, Windows no va a dejar que editen el archivo. Eso me pasó en alguna ocasión, así que pueden tomar en cuenta esta sugerencia. Para quienes tengamos Mac y Linux, vamos a editarlo mediante la consola. Es el archivo etc. Voy a editarlo con nano. etc hosts. Muy bien. Parece que me equivoqué en la contraseña. Muy bien. Y aquí vamos a agregar una entrada. ¿Recuerdan la IP que estaba acá al principio en Homestead YAML? Bueno, esa es la que vamos a agregar. Vamos a agregar una entrada con esa IP y vamos a decir que la mapee hacia nuestra entrada del blog.dev. De manera que cuando en el navegador tipiemos blog.dev, va a redirigirse hacia la IP de Laravel Homestead. Guardamos esto. Muy bien. Vamos a limpiar la consola. Y una vez que hemos hecho esto, deberíamos poder ya acceder a nuestro blog.dev. Vamos a ver. La primera vez siempre es un poco demorado mientras arranca todos los servicios de Homestead. Parece que hay algún problema, creo que yo sé cuál es. Si vamos a proyectos, mi carpeta proyectos, si hago un listado, está vacía. Eso es porque yo la primera vez, sí, aquí está, mi carpeta, mi proyecto de Laravel, lo había creado en mi carpeta local, de manera que simplemente voy a mover la carpeta hacia el directorio de proyectos. Voy a copiar blog hacia proyectos. Perdón. Muy bien. Voy a proyectos. Ahí está. Voy a dar F5. Y sí, aquí está. Tenemos nuestro proyecto blog corriendo en Laravel Homestead. El siguiente paso y lo que deben saber también es que nosotros podemos conectarnos mediante SSH hacia nuestra máquina virtual. Ahorita en la consola ustedes pueden ver todos los archivos de mi computador físico, ¿verdad? Bueno, si es que nosotros vamos a nuestra carpeta de Homestead y corremos el siguiente comando, vagrant ssh, nos vamos a conectar al servidor que está corriendo en la máquina virtual. De esa manera podremos ver todos los archivos y todas las demás cosas que estén en ese computador, digámoslo así, virtual, que está corriendo Laravel Homestead. Muy bien, vemos que estamos conectados ahora sí a Vagrant Homestead. Si hacemos un listado, vemos aquí nuestra carpeta de proyectos. Estamos dentro de la máquina virtual. Vamos a entrar a proyectos. Y si hacemos un listado, vemos que aquí está mapeado toda nuestra información que en nuestro computador pongamos
en nuestra carpeta proyectos, se va a ver reflejado automáticamente aquí en la carpeta proyectos de la máquina virtual. De manera que si entro a blog, ¿verdad? Hacemos un listado de todos los archivos. Y si voy para hacer un ejemplo a Sublime Text, y vamos a ver, voy a crear un nuevo archivo, un test nada más, para probar. Voy a guardarlo. Y todo lo que guarde aquí en mi máquina local dentro de la carpeta compartida se va a ver reflejado acá también. Vamos a buscarlo. Y veamos dónde está, no lo encuentro. Déjenme ver. Ups, parece que hay un problema aquí. No estoy seguro de cuál es. Oh, ya sé cuál es el problema. Estoy en mi carpeta local. No es esta la carpeta compartida. Permítanme abrirla. Vamos aquí. Vamos a proyectos. Blog. Vamos a abrir esta carpeta. Esta sí es la que estamos compartiendo. Y aquí voy a crear el nuevo archivo test.txt. Voy a guardarlo. Y esto sí, como está dentro de la carpeta compartida, va a verse reflejado acá. Miren, aquí está. Todo lo que creemos en esta carpeta se compartirá automáticamente con Laravel Homestead. En el siguiente video estaremos viendo algo acerca de desarrollo ya en Laravel. Podemos ver lo que son las rutas.